Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal usando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión de podcast en iVoox, en Spotify y en los podcasts de Apple en iTunes. Así que esperamos que puedas escucharnos y vernos en más ocasiones suscribiéndote a la plataforma que más te guste. Además de esto, también tenemos una comunidad virtual, la comunidad virtual de conversaciones emocionales, a la cual les enviamos un correo electrónico cada mes, mensual, para informarles de las últimas publicaciones que estamos llevando a cabo, tanto Mercè, Juan Pedro como yo mismo. También hablamos de algunos o informamos de algunos webinars que hacemos, eventos, incluso cursos presenciales, y así tenéis toda esa información de primera mano. Para inscribirte o para formar parte de esta comunidad virtual, puedes encontrar el enlace de inscripción junto a esta publicación y allí simplemente hay que escribir tu correo electrónico, tu nombre y ya formarás parte de nuestra comunidad. Como bienvenida te vamos a regalar el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, que hemos grabado también nosotros mismos y que esperamos que te sea muy útil. Y ahora sí llega el momento de anunciar el tema de hoy. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Yo creo que hoy toca hablar de una emoción en concreto, que ya hemos dedicado ya varios capítulos. Hoy vamos a hablar del miedo y vamos a unirlo con un tema de actualidad. Vamos a hablar de cómo gestionar el miedo ante una pandemia, ante una posible pandemia, estamos, todos lo sabéis, estamos ahí pendientes del coronavirus, ¿no? De este virus que parece que se está contagiando a una velocidad muy grande. Y entonces la pregunta es, ¿cómo gestionar nuestras emociones, especialmente el miedo, ante la posibilidad de esta pandemia, ¿no? Y vamos a hablar de muchos temas porque es verdad que el miedo ahí está muy, muy latente, es verdad que a veces se exagera, entonces aquí es muy importante la inteligencia emocional para no caer en conductas que luego perjudiquen a uno mismo y a los demás como sociedad. Entonces hoy me gustaría empezar con Mercè Roura, que como ya sabéis tiene una larga experiencia en el mundo del periodismo, entonces me gustaría enfocarlo un poquito, empezar por aquí, ¿no? La función de los medios que tienen en esta emoción del miedo, a veces crean alarma, informan, desinforman. Ahí me gustaría que empezásemos por esta cuestión y luego ya iremos a la parte más individual y personal. Así que, Mercè, te escuchamos. Bueno, interesantísimo tema. Precisamente hoy estaba leyendo bastante con cifras. Tú hablas de la función de los medios. Yo, a ver, me permito, como mi experiencia, la disfunción de los medios, ¿no? Porque, claro, por un lado, fijaos, por un lado, se da muchísima información, se está dando muchísimo bombo a este tema, ¿no? Y por el otro, al mismo tiempo parece que se da de una forma concreta que está alarmando mucho. ¿No? Yo leía hoy un artículo en el que alguien ponía en el periódico negro sobre blanco, ¿no? Datos de la gripe, por ejemplo. Sí. Ya no os hablo de datos de personas que mueren cada año por otras enfermedades, lamentablemente, como el cáncer, ¿no? Que es esta lacra que nos acompaña, ¿no? Y que se lleva muchísimas vidas. Y al poner estas cifras, otra, por ejemplo, que no tenemos demasiado en cuenta, ahora no la recuerdo, pero es escalofriante la cifra de personas que mueren en la Unión Europea cada año por contaminación ambiental. ¿De Wow. acuerdo? Sí, 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 sí. pero os hablo de muchísimas, muchísimas, ¿no? Le estoy quitando peso con esto a las personas que han muerto infectadas con este virus, no, o sea, No, no, desde no. aquí, desde aquí pues Nuestra toda mi solidaridad. consideración, mi Sí, sí. solidaridad Ujú. y aparte a mí el tema no me gusta nada, no me gusta nada, ni como ser humano ni como madre, ¿no? Pero,
Pero sí que es cierto que genera mucha alarma y no se contextualiza. La gripe cada año se lleva a muchas personas, por desgracia, ¿no? Ujú, Ayer estaba leyendo también cifras, porque me estaba informando, por ejemplo, el grado de incidencia en niños y adolescentes es muy bajo. ujú, El grado de incidencia en personas mayores, sobre todo de 50 años, es muchísimo más alto, pero a pesar de eso es bajo. ¿Qué pasa? ujú. Que si te toca a ti o a un ser querido, te parece altísimo, es verdad. Claro, claro. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? A ver, lo voy a decir, lo repetiré siempre. El mundo es mejor con medios de comunicación, es mejor con periodismo. Pero a pesar de todo, tampoco son libres, tampoco es libre. Hay una intencionalidad, el que publica tiene una intencionalidad. Cuando alguien descubre un complot, está muy bien, dices, está descubriendo la verdad, se ha descubierto todo. ¿Por qué lo dice ahora si hace tiempo que lo sabe? Es decir, Ujú, incluso cuando se dice una verdad o un secreto oculto, está agendado ese secreto y se conoce en un momento concreto. ¿Significa eso que los periodistas son conspiradores? No, para nada, pero es que los periodistas muchísimas veces no tienen acceso a la información veraz y cuando tienen acceso a ella, pues tampoco no pueden hablar demasiado, ¿no? Es ujú. decir, ¿eso significa que no leamos periódicos, que no pongamos la tele, que no nos informemos? No, para nada. La inmensa mayoría de periodistas hacen su trabajo, ¿no? Pero fijaos que yo creo que, y esto ya estoy hablando más a nivel global, yo creo que ahora hay dos formas de hacer la guerra, ¿no? Una es bacteriológicamente, ¿ya? Y la otra es virtualmente, ¿no? Que es como se ganan elecciones. No hace Ujú. falta que recordemos lo que pasó en Estados Unidos con Trump, ¿no? La posición de Facebook, por ejemplo, ¿no? El generar una opinión. Y yo creo que el coronavirus tiene mucho de esta segunda forma de guerra, porque fijaos cómo está la bolsa, Ujú. fijaos cómo está influyendo a nivel mundial y fijaos cómo estaba China antes de todo esto, ¿no? Y el contrapoder que significa pues a Estados Unidos. No digo que haya una conspiración ni no, pero es una cosa que quiero poner encima de la mesa. Ujú. Y Sí, ya para apuntando, contextualizar un poco, ¿no? sí, El sí, tema. Ujú. vamos, que a Estados Unidos, por desgracia, le ha venido muy bien lo que está pasando en China. ¿De acuerdo? Y bueno, y si pasa ya en la Unión Europea, pues no es lo mismo porque es un aliado, pero es un aliado que damos de comer aparte, ¿no? Digamos. Ujú. Digo, hablo de teorías de la conspiración, no, pero, pero sí que es cierto que al final detrás algo hay, ¿no? Cuando repasas la historia, hay una historia que nos han contado y hay una historia detrás de la historia, ¿no? La cara B, ¿no? Y sí, Ujú. y aquí hay mucha cara B, intuyo, hay una enfermedad que se ha ido contagiando, hay personas que han muerto, por desgracia, hay personas que, bueno, que se han infectado, esperemos que no vaya más, esperemos que se contenga, pero el miedo es una arma y es una herramienta muy poderosa Ujú. de control y manipulación. Ujú. Y fijaos una cosa, que claro, los seres humanos, bueno, vamos a la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando se sienten, o sea, primero vamos por la seguridad, la supervivencia y luego escalamos un poco más arriba. Cuando la seguridad y la supervivencia están amenazadas, pues bueno, como que no nos atrevemos a mucho más, que bueno, pues Jesucito, Jesucito, o Virgencita, no sé cuál de los dos, que me quede como estoy, es Virgencita, ¿verdad? Sí, es Y, y Virgencita. nos, y nos, nos volvemos un poco osados, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la crisis económica, la famosa crisis económica, aquella de la que parece que salimos, pero hay quien dice que no acabamos y tal. Me acuerdo cuando empezó esa crisis, que fue como, había algunos oradores, algunas personas que opinaban tertulianos en radio y en televisión, que empezaban a decir, claro, es que la gente no sé qué se había pensado. Me acuerdo de una tertulia, y ya con esto acabo, que había alguien que decía, es que había madres que iban a buscar sus hijos al cole con el polo, ¿no? Con el coche. Y yo Ujú. como, ¿qué hacéis, piltrafillas? ¿Qué os habíais pensado que podíais llegar, ¿no? Que pasabais de lado, o sea, viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Y era como, bueno, pues como os habíais creído que podíais con todo, pues venga, reprimende, la crisis os pone en vuestro sitio, ¿no?
Y no sé por qué me ha recordado muchísimo a eso. Yo creo que no sé si hay conspiraciones, sí, ¿no? Pero realmente el miedo colectivamente, luego podemos hablar de forma individual, pero colectivamente el miedo es una herramienta de poder, manipulación, porque cuando tienes miedo para, y te sientes inseguro y crees que no puedes sobrevivir y que los tuyos no van a sobrevivir, pues te estás en tu sitio, te estás calladito, bajas la cabeza y dices eso de, era virgencita, ¿eh? Virgencita, virgencita, que me quedé como estoy. Pero bueno, Bueno, dicho todo esto, sí. no sé absolutamente nada, no sé absolutamente nada porque estoy muy desvinculada de los medios, ¿no? Pero bueno, como sé cómo funcionan, sé que seguramente hay muchísimos periodistas y muchísimas periodistas que ahora están informando, están haciéndolo muy bien, lo están intentando y tampoco saben de la misa a la mitad. O sea que un poco va por ahí. No sé si arroja mucha luz o no. Bueno, Todo esto. de ahí, Merced, este contexto, ¿no?, que nos has puesto, que era un poco lo que queríamos, creo que se puede sacar una conclusión, ¿no? Y es que nunca tenemos toda la información, ¿no? Y el problema es que nuestro cerebro está hecho de forma que cuando no tiene toda la información, la completa, Sí, ¿no? Incluso a veces imaginando, o sea, sí. le pone información donde no hay, la crea, porque lo que no soporta es que haya huecos, que haya vacíos, y esa información que se crea, el problema es que no es verdad y eso a veces afecta a otras personas, ¿no? Como es este caso. Claro, y aparte es un cerebro preparado para la supervivencia, no para la felicidad, que esto lo decimos muchísimas veces, ¿no? Con Así lo es. que la conspiranoia está servida. Es que de hecho, fijaos una cosa, o sea, esta situación, como la crisis, como cualquier otra historia, es a gran escala lo que vivimos muchas personas en nuestro cerebro cada día con esos pensamientos de ataque, pero a gran escala, ¿no? Exacto. Y aquello de entras en un sitio, se ríen de mí, están pensando que, bueno, pues esa conspiración que tú crees que hay contra ti, pues es un poco como a nivel global. Lo que pasa es que a nivel global seguramente hay algo, ¿eh? O sea, yo no creo que nada sea del todo inocuo porque ves las cosas y tiene un poco de tufillo. Pero tampoco lo sé, como la realidad supera la ficción muchas veces. Claro. Totalmente, totalmente. Nuestro cerebro en ese sentido nos juega malas pasadas y hay muchas personas que saben eso y lo usan, y lo usan. Entonces, bueno, lo importante aquí, ¿no? Y un poco el mensaje que queremos dar en este capítulo es cómo nosotros, a partir del desarrollo de nuestra inteligencia emocional, podemos hacer que esa, bueno, esa manera, no sé si manipulación, pero que estos temas no nos afecten tanto, ¿no? Es decir, podamos tener un poquito de independencia emocional de estas corrientes, a veces de miedo, a veces de ira, a veces de otras emociones, y podemos un poco separarnos, ¿no? Y verlo con distancia, ¿no? Ahí es donde la inteligencia emocional y la psicología, por supuesto, pues nos pueden ayudar, ¿verdad, Juan Pedro? Claro, totalmente. Además es un tema, precisamente como estamos viviéndolo ahora mismo, yo creo que es importante que incidamos, siempre hablamos de esto, ¿no? Pero que incidamos otra vez, una vez más, en esto que estáis diciendo, ¿no? De la información que rellena el cerebro, los huecos. Y yo me gustaría aclarar, o también lo decimos muchas veces, ¿no? Que las emociones son todas buenas, o sea, que el miedo es bueno. Es decir, nos está avisando de una amenaza, y eso hace que pues, tomemos las medidas de precaución, ¿no? Que son las que ya se anuncian o ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, entre otros, pues el de la higiene, ¿no? El de, bueno, pues de estar, de cuidarse, también bueno, mantener unos hábitos lo más saludables posibles, ¿no? Y aquí es muy importante conocer la paradoja que se produce con el miedo, ¿no? Y es que, y en este caso con la salud, ¿no? Que es el miedo a enfermar, ¿no? El miedo Exacto. a la supervivencia, que es el miedo más antiguo, ¿no? que tenemos. Es el miedo a morir, ¿no? Al final. Claro, el miedo a morir. Precisamente saber que meternos en ese miedo crónico, en ese pánico de a ver si me pasa a mí, si ya hay un caso más cercano que viene, que ya es un, como decíais, ¿no? Con los medios de comunicación, que parece que hay una alarma, ¿no? Social con este tema. Si nos metemos en un estado de miedo crónico,
precisamente lo que estamos es rebajando la eficacia o la eficiencia de nuestro sistema inmunológico. O sea, que fíjate la paradoja, es que cuanto más miedo tengas, más debilitas tu sistema inmunológico. Y cuanto más lo debilitas, precisamente más expuesto estás más vulnerable, ¿no? Más vulnerable a adquirir esa enfermedad, ¿no? Lo que sea en este caso el virus. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues procurar mantener la calma, siempre dentro de un equilibrio, ¿no? De bajar ese miedo, si es excesivo, pues con la respiración, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Manejando los pensamientos, ¿no? Porque, claro, como el cerebro rellena huecos, precisamente los rellena con la peor información que puede, que es con la más desastrosa, caótica y dramática que puede, ¿no? Entonces, claro, no dejes rellenar esos huecos a su libre albedrío, sino rellénalos tú con información que dirijas con la atención. Es decir, tomo precauciones, no significa que ya creamos que en los mundos de Yuppie, ¿no? Sino que tomo precauciones, pero manejo la ansiedad, ese miedo con la respiración, con un mensaje tranquilizador, sabiendo además que cuanto más tranquilo esté, mejor funciona mi sistema inmunológico, con lo cual también voy a estar más protegido, ¿no? Entonces sería un poco eso. Lo que pasa es que como venimos haciendo como 80 capítulos ya, pues yo creo que ya estaría bien que alguien nos hiciera caso y que entrenase esto todos los días, porque no es ahora que se pone fea la cosa, voy a ver el capítulo 80, 81, a ver qué había que hacer, ¿no? En el minuto 35 que dicen que hay que hacer, pues no va así esto, no vas a poder manejar bien tu emoción, tu intensidad emocional, la duración sobre todo. Sabemos hoy que lo peligroso es la duración, la cronometría, ¿no? Si utilizamos ahí palabras más técnicas. No dejes que dure mucho esa emoción. O sea, es bueno porque te pone en guardia, pero no dejes que dure horas, días, semanas. Entonces, esto se entrena todos los días, no vale con hacerlo un día, el día que te acuerdas, ¿no? Como decimos que aquí en España, ¿no? Que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate de Santa Bárbara todos los días, hombre, no seas putrecillo. Y bueno, ese sería un poco para empezar, ¿no? La gestión del miedo que yo propongo, ¿no? Claro. Ante el miedo, Juan Pedro, por ejemplo, ante esta situación, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que ahora acabas de ver los informativos y están diciendo que ha habido el primer caso en este caso de coronavirus, por ejemplo, en tu ciudad, ¿no? Y entonces, acto seguido, empiezas a tener pensamientos de, ostras, esto ha ocurrido en mi ciudad, me va a infectar, no sé si ir al trabajo. Ante esa avalancha de pensamientos propios que vienen, obviamente, por el miedo al contagio, ¿cómo podemos hacer ese gesto mental o qué herramienta podemos usar para contener ese miedo, para gestionarlo, al fin y al cabo? Pues mira, yo no tengo que imaginar mucho, porque aquí precisamente ayer dieron la noticia, yo vivo en Sagunto, provincia de Valencia, en España, y dieron la noticia del primer caso que hay en el hospital de Sagunto de Madre mía. O sea que estos pensamientos me asaltaron. Sí. Y precisamente ese miedo inicial es inevitable. O sea, no se trata de evitar el miedo. Muy bien, correcto. El miedo a mí me asaltó. Y bueno, me asaltó hasta mañana precisamente, al leer la noticia, que no la había leído, y luego, pues bueno, en los minutos siguientes ha sido sensación de miedo, sensación física, de incluso palpitaciones, ¿no? Decir, ostras, ya está aquí. Y luego pensamientos bueno, madre mía, ¿qué voy a hacer? A ver qué pasa, qué dice la gente, va a haber mascarillas, ya no quedan. La gente ya está comprando mascarillas, no quedan. Ya sabemos que las mascarillas parece que no solo son necesarias si atiendes a un enfermo o si estás en contacto con un enfermo, si no tampoco sirven para nada, ¿no? Pero bueno, casos que no quedan, ya han subido el precio. Ahí hay un negocio, ¿eh? Hay un negocio importante. Sí. Y entonces, ¿qué he hecho? Pues fíjate, yo hago una sesión de mindfulness, meditación todos los días, y en la sesión precisamente que he hecho hoy,
Ujú. pues he utilizado, a ver, la sesión de mindfulness, el objetivo que tiene es el entrenamiento de la atención, ¿eh? No es relajación, sino el entrenamiento de la atención, como una especie de tecnología para gestionar la mente, ¿eh? Ujú. Y su lamento, que yo digo la mente y el lamento. Entonces, lo que he hecho ha sido atender esas sensaciones físicas, ¿no? de miedo, ¿no? Que había como una opresión en el Ujú. pecho, en el estómago, y primero respirar profundamente, tratando de bajar la intensidad emocional, y luego dirigiendo la atención a los contenidos mentales, es decir, a esas ideas de, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Uf, y si se extiende, y estoy en riesgo, ¿no? En peligro, yo, mi familia, los amigos. Ujú. Entonces ha sido como observar la mente y decir, bueno, pero a ver, todo esto son pensamientos, no son realidades. De Ujú. momento son solo pensamientos. Y como tal pensamiento es solo una posibilidad Ujú. entre millones, ¿no? Ujú. Con lo cual, lo que he tratado de, al final el ejercicio es desidentificarte, ¿eh? Con los contenidos mentales. Porque si yo Ujú. me creo todo eso que he pensado, ya te digo yo que hoy no hubiera hecho nada. O sea, ni hubiera ido a trabajar ni a ningún sitio. Claro, pues, Y probablemente tampoco estaría grabando este sí, capítulo. eso te iba a decir ahora. Con lo cual, bueno, Ujú. pues ha sido un poco esa desidentificación, de decir, observarlo como un observador Muy bien. y esos juicios, porque al final no dejan de ser juicios, críticas, reproches. Al Opiniones. final es un diálogo que tú te haces a ti mismo, ¿no? A ti Ujú. misma. Pues verlo eso como algo que es una posibilidad, pero una posibilidad, entre otras, de que no ocurra nada. Claro. O que ocurra entre la catástrofe y un contagio leve, pues hay mucho. O sea, entre la catástrofe y que no ocurra nada, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Hay un abanico enorme, Un ¿no? abanico enorme. Entonces, yo no sé, a ver, también un poco me dirijo el diálogo diciéndome, bueno, a ver, pero ¿quién soy yo para adivinar el futuro? O sea, ¿qué me Claro. creo? Yo aquí tengo poderes, ¿eh? O sea que, entonces, es como un diálogo conmigo mismo de tratar de rebatir esos mensajes catastróficos, es decir, a Ujú. ver, pero que de momento no hay ninguna evidencia, es simplemente un caso, y además, luego cuando he profundizado en la noticia he visto que es un caso leve, que lo van a mandar a casa, bueno, que no es. Lo primero ha sido una reacción de alarma, ¿no? Ujú. Y ya está. Y cuando, por ejemplo, cuando luego he conducido conduciendo el coche Ujú. a un cliente, pues Sí. me venían otra vez pensamientos de ese tipo. Entonces ha sido como un diálogo conmigo. O sea, me he pasado el viaje dialogando conmigo. Como diciendo, pero a ver, ¿pero en qué te basas para esto? Claro. A Cándida. Es buenísimo, ¿no? Y ha sido, bueno, pues he estado como reunido ahí conmigo durante el viaje. Claro. Bueno, pues al final, sí, un poco la manera de hacerlo no es un poco poniendo en cuestión, ¿no? Esos pensamientos. Una herramienta que puede ser útil también, supongo que estarás de acuerdo, Juan Pedro, es escribir tus pensamientos, porque al escribirlos en un papel, tú los lees y entonces tienes la sensación de que ya están fuera de tu cuerpo, ¿no? Es como una metáfora, no están fuera de tu Mm. cuerpo porque están en el papel y ya no están en la mente que parece que esté dentro del cuerpo, ¿no? Es un juego, Sí, es buscar esa dinámica, ¿no? sí, incluso si tienes la ocasión del que nos escuche, la persona que nos escuche, de escribir, mejor que ese diálogo. Yo ese diálogo, porque Sí. iba en el coche, pues he optado por el diálogo, pero si estoy en casa, pues bueno, escribo a menudo, ¿no? Mm. Escribo mucho en un papel, como si fuera Sí. como una toma de apuntes, ¿no? Y a mano, es importante que sea a mano Sí, a también, mano. ¿no? Sí, sí, sí. Para que Para la información descargar. fluya mejor, la Sí. descarga. Totalmente. Sí, yo creo que, bueno, es una técnica, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues pones en cuestión esos pensamientos que has tenido, te das cuenta de que realmente muchas veces no tienen fundamento y por lo tanto el alarmarte no tiene sentido. Así que, bueno, pues hemos puesto el contexto, hemos tratado un caso real, caso de Juan Pedro, y bueno, ahora pues seguimos debatiendo. Yo pienso que, bueno, hay distintas cosas, ¿no? En primer lugar, para mí lo contrario del miedo es la confianza. Y si yo expongo esta situación y hablo del miedo y hablo, por otro lado, de la confianza, el miedo está claro,
¿A qué hace referencia? Hace referencia al no control de la situación, a la posibilidad de enfermar, a la posibilidad de sufrir con esa enfermedad, a la posibilidad de sufrir con que personas cercanas a mí tengan esa enfermedad, a la posibilidad de morir o de sufrir si otras personas de mi entorno mueren, ¿no? Hay una serie ahí de miedos, un paquete, un pack, y todo este pack está dentro del miedo. Entonces, ¿qué habría al otro lado? ¿Qué es la confianza? La confianza en realidad solo tiene una idea, que es la confianza en la vida. Y la confianza en la vida se refiere a la confianza en que la vida me dará la situación que yo tengo que vivir para aprender lo que tenga que aprender, sea una cosa más dura o sea una cosa no tan dura. Esta perspectiva solo es una opinión, es una idea también, ¿no? Y de esto tenemos que ser muy conscientes. Pero si bien es cierto, cuando tú operas en base a esta creencia de que la vida me da las situaciones en las cuales yo estoy preparado para superar y que pues tengo que afrontar, ya no lo ves todo como un ataque y dejas de tener miedo, o al menos el miedo no es tan intenso, porque te das cuenta que esta situación se te pone delante quizás justamente para trabajar esto, para trabajar la confianza. La confianza en, yo le llamo la confianza en la vida, pero le podemos llamar la confianza en el destino o la confianza sí, bueno, en la vida, en definitiva, ¿no? En que siempre sucede lo que tiene que suceder, aunque muchas veces sea desagradable. Entonces, si todo lo que tiene que suceder es inevitable, de alguna forma, el sufrimiento no tiene sentido. No tiene sentido porque el sufrimiento es la negación de una situación. No acepto esta situación y por lo tanto, como no lo acepto, pues me enfado o siento miedo o siento rabia y entonces eso me genera un malestar, ¿no? Lo fuerte del tema es que ese malestar, al final, de forma inconsciente o más consciente, lo he escogido yo. Soy yo quien ha escogido sentir ese malestar porque decido no confiar en la vida y decido creerme esos pensamientos que decíais del pack, del miedo, ¿no? Esto, va a pasar lo otro, tal. Entonces, el primer paso es darte cuenta de que tienes esos pensamientos, ¿no? Lo podemos escribir y evaluar cada uno de esos pensamientos. Y el segundo paso yo creo que sería, una vez analizo esos pensamientos torturadores, por decirlo así, ¿no? Que me transmiten ese miedo, ya no me pongo a evaluar ya ni siquiera si son verdad o no, sino me pongo a evaluar hasta qué grado eso me está diciendo que no confío en la vida. Entonces, si yo veo que no confío en la vida, el problema es ese. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que en el cerebro se ha demostrado que las mismas partes del cerebro que se activan cuando sentimos miedo son las mismas que las que se activan cuando sentimos confianza. Eso significa que o hay miedo o hay confianza. Entonces, si tú ves que tienes esos pensamientos, lo que te está diciendo la situación es que no tienes confianza. Entonces, empieza a trabajar confianza. Y para trabajar la confianza, a mí lo que me ha servido es algo que nos cuesta mucho a todos, seguro que Merced ahora se va a reír, y es, hay que soltar el control. Hay que soltar la exigencia de que yo quiero controlar mi vida hasta el mínimo detalle. Lo siento, no puedes. Esas ganas de querer controlar tu vida es la que te hace sufrir. Es la que te hace, a fin de cuentas, sentirte, pues eso, miedoso. O sea, el miedo en realidad es darte cuenta de que no tienes el control de tu vida, ni de tus seres queridos. Y eso es lo que te duele. Entonces, ahora voy a ser un poco duro, pero solo vas a perder o abandonar ese sufrimiento cuando sueltes el control. Cuando sueltes el control de la vida. Y soltar el control significa inevitablemente confiar en la vida, ¿no? No sé cómo veis este punto de vista, si es muy complejo. He intentado explicar lo mejor posible, sé que no es fácil, pero para mí el mensaje más importante es esto, ¿no? Independientemente del contexto, de la situación, del manejo de pensamientos, creo que si no hacemos este ejercicio, siempre habrá cosas que nos asusten y por lo tanto no vamos a salir, ¿no? Bueno,
Me he reído porque aparte yo lo había apuntado, David, y como David sabe que yo quiero controlar todo, ¿no? Todos Sí, queremos... todos. Lo que pasa es que hay personas que... Pero no, sobre todo lo que tiene que ver respecto a mí, ¿no? Y a mí es una cosa que me ha costado mucho soltar, pero fijaos que es que en este caso, vamos a ver, antes Juan Pedro hablábamos de buscar información veraz sobre el tema, ¿no? Que es lo que tengo miedo. Ay, a ver, ¿qué pasa? Yo buscaba información veraz sobre el tema, os detallaba las franjas de edad. Vale, tengo esta información. ¿Qué puedo hacer? Pues la mascarilla parece que no hace falta, lavarme las manos y comer naranjas y kiwis, ¿no? Y una dieta equilibrada, básicamente, ¿no? Sí, Si sí. ya lo estás haciendo habitualmente, pues lo refuerzas un poco más. Quién sabe si a lo mejor, pues, te encuentras un poco flojo, pues un suplemento, consultar con el médico si hace falta. Y ya está. Y el resto no lo puedes controlar, no, Correcto. aunque fastidie, no puedes controlar si el nuevo inquilino de la puerta de delante se llama señor Pedro Coronavirus. No puedes, por desgracia, no puedes, ni por él ni por ti, porque seguro que te duele, ¿no? Que le pase, no puedes, no puedes, por más que critiques al gobierno de turno en la carnicería y en Twitter, no vas a hacer que cambie la política sanitaria del gobierno. Por más que te enfades con el vecino porque opina distinto, ni harás cambiar al vecino ni va a influir en nada. Por tanto, como tú decías, es que no controlamos nada. Lo único que sí que podemos controlar o gestionar, porque a mí el tema controlar no me gusta, ¿no? Precisamente porque intenta controlar, pues es gestionar, como decíais, esos pensamientos de ataque, esas emociones y, bueno, hacer lo que esté en tu mano. Pero es que al final muchas veces lo único que está en tu mano es decir cómo te lo tomas. Exacto. Totalmente de acuerdo, Sí, Mercè. Ahí has dado claro, en el clavo. Ujú. porque, a ver, al final es como el que está con el coche en un atasco y toca el claxon insistentemente, cuando ya lo están haciendo 500.000 antes, ¿no? Y piensas, Ujú. no, es que mi claxon es el que realmente se oye y es el que va a marcar la Que diferencia. va a abrir el paso, ¿no? Como Sí, Moisés como abriendo en las aguas, claro, en el mar rojo. no, o sea, os voy a desmitificar, tu claxon no es el que más se oye y importa un pimiento tu claxon. Pero mientras tanto, te estás machacando. Y claro, como decía Juan Pedro, yo algo que a veces digo cuando hago formación y la gente se queda muy alarmada, sí doy un poco de miedín, pero bueno, es que todo este sufrimiento, y lo sé porque lo he vivido en mis carnes y lo digo a conciencia cuando yo me equivoco cada día, ¿eh? Es que todo este sufrimiento, toda esta alarma que llevas días sufriendo no es inocuo, no es, bueno, ahora ya se me ha pasado, no pasa nada. No, tú has llevado unos días machacando y Sí. poniendo a tu cuerpo a prueba con un montón de sustancias que se han segregado y como recordaba muy bien Juan Exacto. Pedro, pues que han malherido tu sistema inmunitario, ¿no? Claro. Claro. Podríamos enumerar unas cuantas ahora. Ujú. Y eso no es inocuo, eso ya es un terreno, se puede recuperar, pero hace falta un trabajo, ¿no? Pero Ujú. claro, y ahí voy a incidir, fijaos que yo una de las cosas que recomiendo, y queda muy mal, pero es un poco una desintoxicación de información. Estamos en Sí. una sociedad Ujú. en la que, y yo misma he sido de ese grupo de personas que, que si pasaba algo tenía que estar informado. O sea, yo me he chutado información en vena y ¡guau! Y luego llegaba la noche, o sea, yo os lo digo en serio. Yo he estado trabajando por elecciones de todo tipo, horas y horas y horas, y luego ha llegado la noche, me he metido en la cama y he sido incapaz de dormir del chute de adrenalina que llevaba de información. En eso, en grandes eventos, Brutal. en crisis, en todo. ¿Por Ujú. qué me generaba una ansiedad increíble? ¿No? Pero hay que desintoxicarse un poco. Es decir, hay que elegir, tenemos mucha información por suerte, pues no voy a leerlo todo, hay que seleccionar, ¿no? Información veraz. Y porque el storytelling del miedo Ujú. es grandioso. Yo cuando decías, Potente. sí, el coronavirus está aquí, ¿no? Decías, ya están aquí, me acordaba de esas películas norteamericanas, ¿no? Que parece que nos vamos a levantar mañana, abriremos la puerta y habrá zombies paseando por las calles, ¿no? Pero es que hay tanta iconografía de todo esto
nos han Sí. enseñado tanto Nos han metido que es muy mucha fácil. mierda en la cabeza, ¿no? Claro, o sea, nos han metido mucha mierda, como tú dices, Ujú. pero no lo hemos contrarrestado. Entonces, claro, como decías, el cerebro rellena huecos, lo del fill the gaps lo hacemos muy bien y lo hacemos con todo esto, ¿no? Y siempre es, o sea, y a veces pasa, ¿eh? No quiero decir que a veces pasa, que no pase, pero claro, tú empiezas una peli y ves una calle solitaria y alguien que está andando y se oye la música, sabes que va a pringar. O sea, lo que no va a pasar es que nadie le diga te ha tocado la lotería y le vengan con un ramo de flores. Claro, pero es que la vida no es ni el ramo ni eso, es un poco todo, ¿no? Y claro, tenemos mucha iconografía, mucha información, y yo recomendaría, aparte de todo esto que estabais diciendo, seleccionar un poco lo que vemos y si hay cosas que nos damos cuenta que nos hacen bien, aparte del mindfulness, gestión de pensamiento, respiraciones, si yo, por ejemplo, escucho muchísimo, digo escuchar porque sobre todo las escucho, gente en YouTube que habla de otros temas y que me ayuda a construir un mundo distinto, ¿no? Y a medida que te vas metiendo en todo esto, el storytelling de tu vida va cambiando, ¿no? Tu iconografía. Ujú. Y luego cuando estás en según qué situación, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo a veces me he visto muy agobiada, pues me escucho a según quién que me está diciendo un mensaje pues más positivo o al menos no es bueno, no me convierte en drama queen, digamos, ¿no? Ujú. Y luego sabiendo que estás comiendo naranjas de Valenciaga, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, estás tomando kiwis. El tomate, por ejemplo, os lo digo, el tomate tiene muchísimas vitaminas. La fresa, que es de mi Sí. tierra, por ejemplo, la fresa también tiene muchas vitaminas. Lo digo para ir cambiando también con la naranja, combinar, ¿no? Y juntas quedan muy buenas, ¿no? Estás tomando todo esto y te lavas las manos e intentas gestionar, pues es que ya no puedes hacer nada más, ¿no? O sea, se te escapa. Ujú. Realmente es que la vida es incontrolable. Y Para, sí. para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, ¿eh? O nunca se sabe si es para bien o para mal, ¿no? Sí, pero creo que ese darse cuenta de que no puedes controlar las cosas y no pasa nada, yo creo que te da una paz tal que tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Solo por la paz que te da esa idea, tiene Claro, que pero ser es cierto. que fijaos que muchas veces, si eres una persona que quiere control, sobre todo de otros, ¿no? Yo es que yo he sido de querer control, pero sobre mí misma y sobre las circunstancias. Sobre otras personas, la Mm. verdad es que no, pero hay gente que, claro, tú imagínate, eres madre o padre, pues control sobre tus hijos, ¿no? Hasta que tienen una edad que te dicen, como se dice aquí en mi tierra, butifarra de pagés y no hay nada más que hacer, ¿no? Pero claro, hasta cierto punto pues puedes llegar a controlar, ¿eh? Porque uno puedes tener a tu hijo viviendo a 50 kilómetros y controlarle. Pero es que en este caso es que es incontrolable, o sea, es que es imposible, es imposible. Pues lo único que puedes hacer es gestionarte tú y llevarlo lo mejor posible y lo que decíamos, ¿no? Ujú. Todas esas medidas de profilaxis, podríamos decir. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Merced. Creo que al final hay que ser un poco práctico, ¿no? Es decir, a ver, un poquito como los ingenieros, ¿no? Ya sabéis que me gusta mucho este tema, ¿no? Los diagramas de flujos, ¿no? A ver, opciona, o sea, ¿cuál es el problema? David, estás tardando en hacer un Excel de esto. Un Excel para combatir el miedo al coronavirus, ¿no? Sí. Yo haría un diagrama de flujos y diría, bueno, a ver, ¿puedo hacer algo, no? Sí, ¿qué puedo hacer? Pues un poco lo que decías, ¿no? Tomar medidas, alimentarme mejor, no aferrarme a esos pensamientos negativos porque debilitan mi sistema inmunológico. Muy bien. ¿Puedo hacer algo más? No. Pues ya no tiene sentido preocuparse, ya no tiene sentido sufrir más por este tema. Si ya he hecho lo que tengo que hacer, ¿qué sentido tiene darle más vueltas, ¿no? Entonces, el único sentido que tiene es que te des cuenta de una puñetera vez que no puedes controlar más de un determinada... Tú tienes una parcela y esa parcela tiene X tamaño. Pues a partir de esa parcela, fuera de esa parcela, ya no puedes controlar. Entonces debes de asumir que no puedes controlar y no pasa nada. Y el asumir y aceptar que no puedes controlar, justamente eso es la confianza. Es asumirlo y abrazarlo y decir, pues
mira, no puedo controlar más de aquí, pasará lo que tenga que pasar y cuando pase lo que tenga que pasar, lo afrontaré. Pero no voy a construir la solución en mi cabeza antes de que pase porque no ha pasado. Y además, desgasta mucho pensar esas soluciones en la cabeza, desgasta muchísimo. Y ese desgaste justamente también nos debilita, ¿no? Porque hace que lleguemos agotados todo el día de esa información. No sé cómo lo ves, Juan Pedro, lo que hemos Sí. comentado, no sé, y yo. A ver, me parece muy potente esa idea, ¿no? De soltar el control, que también yo creo que está relacionada con la aceptación, ¿no? Así es. La flexibilidad mental, ¿no? Esta de no tener ideas rígidas, de que las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Que las cosas pueden ser de muchas y además van a ser de la manera que tengan que ser, porque, como dices, no podemos controlarlo todo, ¿no? Pero me estaba acordando, me estaba riendo yo solo aquí, porque al decir Mercé lo de alimentarse, ¿no? Tomar el zumo de las naranjas valencianas, que son tan buenas, ¿no? El kiwi y tal, me he acordado de una frase, bueno, y la gestión de pensamientos, ¿no? Que es una metáfora que yo creo que no es tan metáfora, es muy real, es la de qué información te alimentas, o sea, Muy bien. qué metes en tu cabeza, igual que qué metes en tu cuerpo, Ujú. qué metes en tu cabeza. Porque Sí. hay gente que está todo el día viendo y leyendo estas noticias catastróficas. Entonces, claro, y me reía porque me acordaba de una frase que dice Emilio Duró, que dice que el que come cebolla, con perdón, caga cebolla, ¿no? Entonces, como si te atiborras a noticias dramáticas, desagradables, negativas, estás todo el día con ese tema y luego dices, Sí. ay, porque es que tengo mucho miedo, tengo mucha ansiedad, que no Sí. paro de pensar estas cosas. Claro, si no parar de atiborrarte de estas cosas. Es como si te atiborras de bollería industrial, de azúcares y de comida grasienta y luego dices, ay, tengo colesterol, ¿por qué será? Pues bueno, va a ser por lo que te metes, ¿no? Dentro del cuerpo. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué tienes esos pensamientos tan duros, ¿no? Tan agresivos? Pues Ujú. porque estás todo el día chupando información de este tipo. Entonces hay que cuidar esto. Entonces me ha parecido muy interesante lo que decía Mercé, de escuchar otras, bueno, pues lo que dicen otras personas desde distintos puntos de vista, con narrativas constructivas, claro, porque es una forma de alimentarte de forma variada, ¿no? No estar solo comiendo información, ¿no? Del mismo tipo. Entonces, por favor, comamos información saludable también y también, pues bueno, sana, con vitamina C, ¿no? con fibra y con estas cosas que sabemos todos lo que es saludable. Entonces, hombre, no pretendas acostarte y dormir tranquilamente, plácidamente, cuando te has estado todo el día atiborrando de este tipo de información. Pues, ¿qué Claro. ideas te van a saltar cuando te acuestes? Pues estas que has estado comiendo, ¿no? Claro, porque has estado en contacto, ¿no? Es un poquito como el propio virus, ¿no? Si estás en Claro, contacto con esa información infectada, pues fácilmente vas a recibir esa enfermedad, en este caso, claro. esos pensamientos, ¿no? Como bien decías, relacionados. Y es lo que decía muy bien Merced, de que le costaba dormir después de atiborrarse de información, porque esas imágenes se le aparecían en la mente y no le Claro, dejaban dormir, ¿verdad? claro. Sí, sí, claro, es que es, bueno, que lo diga Merced, que es la que lo ha dicho, ¿no? Pero aparte, fijaos, es un poco lo que te pasa, a ver, de toda la vida cuando ves una peli de miedo, ¿no? Sí, exacto, Que muy bien, sí, muy es lo bien. mismo, vas al cine, ves una peli de miedo, o ahora te las ves en casa, Ves una o sombra y te cojonas y vivo, ¿no? luego, sí, sí. Y claro, es muy curioso porque tú te vas a casa de entrada, si vas camino a casa y ya es oscuro, ¿no? Es aquello de que yo siempre he dicho, yo recomiendo ver las pelis de miedo por la mañana. Sí. No, es verdad, porque Sí, yo sí. cuando era pequeña, que era muy susceptible a esto, me acuerdo que en casa no se veía mucho porque, claro, era pequeña y tal, pero alguna vez yo decía, vale, el domingo, pero por la mañana, porque así queda mucho día, se me pasa la cosa esa, yo el día la cosa esa, y luego cuando acaba la peli y vas al lavabo es de día. ¿Me explico? O Hay luz. sea, claro, hay luz. Cuando sales a la calle es de día. Pero fijaos, tú vas a ver una película y puede ser la cosa más asombrosa. O sea, pues claro,
en una puede haber un asesino en serie que, a ver, no es que haya en cada esquina, pero es más fácil, y en la otra un pulpo con unos tentáculos enormes, ¿no? Que es más difícil encontrar el pulpo. Sobre todo Claro, fuera del agua, sí. sí, sí, o sea, como un monstruo, ¿no? Pero tú llegas a casa y estás tan metido en esa historia Sí. que ves que se mueve la cortina y no es que pienses, mira, esto va a ser el pulpo de la peli que ha salido de la pantalla y ha venido. No, no, es que no hay pensamiento, hay estruje de estómago directamente. O sea, lo has Sí. interiorizado tanto, te has metido tanto en la historia que lo haces con piloto automático, o sea, ya Sí, es, sí, ya sí, es sí. totalmente inconsciente. Claro, imaginaos si eso te pasa con una peli. Imaginaos si siempre estás con una dieta de información, porque aparte es que hay una cosa que la gente tiene que entender, y yo es un ejemplo que pongo siempre. Es que los medios de comunicación, a ver si se hacen, ahora me ponía yo, ¿no? Como si aún estuviera, pero han hecho cosas muy buenas y cosas malas como todo el mundo, cosas que están bien, cosas que están mal, ¿no? Pero claro, es que por definición una noticia es aquello que es novedad y que es raro, que es poco común. Porque claro, no vamos a abrir un informativo, un periódico con esta mañana, yo qué sé, 25.000 niños han ido al cole. Claro, eso no es noticia, van cada día. Claro, con sus papás y sus mamás que les quieren mucho y les han dado un beso, ¿no? Claro, eso no es noticia. Pero pasa, ¿no? Entonces, claro, yo siempre comento eso de, claro, se oye la típica noticia de una madre o un padre que ha hecho daño a su hijo, ¿no? Y piensas, Dios mío, es terrible, es horrible, me parece horrible. El mundo se está degradando, ¿no? Sí, claro, solo con eso ya es terrible. Pero claro, es que nadie hace una noticia de que la pasada noche ha habido, pues en el mundo igual, pues 8 millones de madres que no han dormido pendiente de la fiebre de sus hijos. Claro, si lo dices, pues hay mucho más amor que maldad, si lo queremos decir así, ¿eh? Pero nadie hará una noticia sobre esa situación. Claro, los medios de comunicación te dibujan, porque sí, porque hablan de la novedad, porque hablan de lo raro, porque hablan de lo escabroso, te dibujan un mundo en el que solo hay este tipo Claro, de no es situaciones, representativo sobre de la todo. realidad, ¿no? No, para mí no es. Sí que es verdad que hay veces que empiezas, aparte, destapa, o sea, despierta tanto morbo. O sea, yo me acuerdo en una época que ya no veía informativos de televisión, lo siento por mis compañeros, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba en un bar, salí del trabajo, tenían un informativo puesto, pues de primero una violación. Se tiene que decir, es evidente que hay que decirlo y hay que denunciarlo. De segundo, un caso de pederastia. De tercero, un caso de bullying. De cuarto, una intoxicación masiva. Y piensas, claro, esto está ahí, eso es verdad, eso se tiene que decir, eso se tiene que trabajar para que no pase. Pero ¿ha pasado solo esto aquí en este país? Hoy no, han pasado 1000 cosas. O sea, desde las madres mirando la fiebre, desde el señor ordeñando una vaca, hasta pues gente que se ha muerto y ha dado todos sus órganos, ¿no? Por ejemplo. Por Totalmente, eso, sí, sí, hay una... quiero decir, claro, impacta mucho ese caso, impacta muchísimo y es terrible y hay que saberlo porque está bueno que esas cosas se sepan, pero realmente deforma la realidad. Deforma la realidad porque no vemos el contrapeso y nos hacemos una idea del mundo que tampoco es real, ¿no? Y esto Está es lo que yo sesgada, decía. sí. Claro, está muy bien saber esto. Una vez ya sabemos qué pasa, igual tampoco no hace falta ahondar en ello, hay que ser precavido si realmente te mueves en un lugar donde pueda pasar y luego pues intentar escoger un poco la información, ¿no? Claro, es Eso que... es a lo que yo me refería, porque Sí, es sí, que, sí. y más cuando trabajas en esto, ¿no? Porque te afecta muchísimo, es que hay historias que te afectan muchísimo y sobre todo cuando las vives en primera persona, porque si tratas sucesos, ya no os cuento. Si Claro. tratas política, te crees que todo el mundo es comprable, que todo el mundo es corrupto, que no hay nada de Claro, verdad. Y al final no es así. Hay personas en las que puedes claro. confiar y mucho, ¿no? De hecho, hay estudios científicos que demuestran que las personas, por ejemplo, que están más expuestas a las noticias, ¿no? Que consumen gran cantidad de noticias,
tienen más mal humor e incluso más problemas para dormir, ¿no? Es decir, que esto afecta de forma científica, se ha demostrado que afecta al estado emocional. El consumo de noticias afecta al estado emocional de las personas. Sucede lo mismo con el tema, por ejemplo, de los videojuegos de carácter violento, que evidentemente hay unas edades no por casualidad, sino porque el consumo de violencia de forma continua te hace una persona más agresiva, influye en un comportamiento agresivo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos o imágenes que tú ves aparecen de forma más frecuente en tu mente y puede ser que tú te asocies a ellos como si fueras tú quien está decidiendo ser violento, ¿no? Es decir, que Y asocies el pensamiento a David, eso. y perdona, y no solamente en casos de personas que tienen como esa rabia, esa ira contenidas, Ujú. desatarla, sino que una inmensa mayoría de personas, pues que a lo mejor no tienen ningún problema de este tipo, se sienten víctimas. Es decir, También, cuando también. se ve violencia, Ujú. se dibuja este mundo en el que, bueno, has salido y hay una hecatombe zombie y tú vas a salir y te van a devorar el cerebro, ¿no? Pues tienes esa sensación, ¿no? Claro, y vas con miedo con todo lo que eso supone que hablábamos a nivel fisiológico, ¿no? Claro. No, totalmente, lo decía muy bien Juan Pedro, comentaba, ¿no? Que realmente eso afecta. Entonces, fijaros, como estamos hablando de emociones, pero todo eso se fisicaliza y se somatiza en el cuerpo, ¿no? Entonces, luego eso tiene unas consecuencias. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un resumen un poco de lo que hemos dicho y ya vamos terminando, a mí me gustaría resumirlo como, bueno, en primer lugar, eh, pon todo en tela de juicio, es decir, cuestiona las noticias que salen, no te creas cosas, sobre todo no crees encima de la noticia, ¿no? Simplemente la noticia intenta valorarla de forma neutra, ¿no? Pues ha habido 3 casos, vale, pues ha habido 3 casos. Pero contrasta, ¿no? ¿Cuántos casos no ha habido? ¿O cuántos casos ha habido de la gripe común o la gripe estacional? Un poco contrasta la información. Primer ejemplo o primer consejo. El segundo ejemplo, aparte de contrastar la información, es observa tus pensamientos, los pensamientos que se van generando y escríbelos y mira a ver cómo esto, si realmente son verdades o si realmente son opiniones, ¿no? Cuando te des cuenta que muchas cosas son opiniones, que nuestro cerebro rellena esos espacios con información que se inventa o que genera, pues te das cuenta que quizás el drama no es tan grande, ¿no? Y cuando aprendas a separarte de esta situación, también el tercer punto sería darte cuenta y regular la información que consumes, ¿no? Y eso es esto que decíamos ahora últimamente, ¿no? Darte cuenta de qué estamos realmente consumiendo y sobre todo moderar el consumo, ¿no? Yo recuerdo que justo la semana pasada iba en el metro y en un viaje de metro de unos 20 minutos vi a 2 personas con el móvil teclear en Google la palabra coronavirus. Es decir, que no es que fuesen a buscar su periódico o su diario digital y viesen una noticia del coronavirus, sino que ya estaban buscando en Google la última noticia sobre el coronavirus para saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, hay una psicosis, por decirlo así, evidentemente, pero fíjate que al final somos nosotros quienes escogemos esta información, qué información necesitamos. Entonces ahí sí que debemos tener ese autocontrol, que es otra competencia emocional. El autocontrol es el saber que, bueno, es decir, controlar la ansiedad de necesitar a cada segundo saber la última novedad sobre el coronavirus, ¿no? Y ahí pues lo podemos hacer de una forma más técnica o más simple, ¿no? Simplemente, pues quizás con dedicarle 10 minutos al día a saber lo que hay del coronavirus, pues es más que suficiente. Cuando estás horas y horas y ves todos los reportajes, y ahí yo creo que te pierdes, ¿no? Así que bueno, me gustaría terminar con una frase o con un poco una última idea sobre este tema. Empezamos con Pedro y terminamos el capítulo. Sí, pues nada, yo diría un poco esto, a ver, que esto no es de un día, ¿no? No vas a poder gestionar todo esto en un día, sino que hay que trabajar
y hay que aceptar que tenemos un cerebro muy potente que nos protege mucho de las amenazas, pero que tiene todos estos sesgos y todos estos, digamos, no sé si Mecanismos. defectos, ¿no? Pero este funcionamiento y hay que Sí, asumirlo porque precisamente también el cerebro, el ego, ¿no? La mente se protege diciendo esto a mí no me pasa. O sea, esto que me están contando esto a mí no me pasa, ¿no? Yo escucho noticias, esto que has dicho, ¿no? Escucho noticias y a mí no me afecta. ujú, Y sí que afecta porque va a nivel inconsciente. claro. Entonces, es que quieras o no, te afecta porque no, tu cerebro está procesando mucha más información de la que eres consciente. Y esto también está demostrado científicamente. Entonces, Ujú, tú tienes un cerebro normal, pero que puede hacer cosas extraordinarias. ujú, Pero tienes que saber que estás o estamos sometidos a estas leyes, digamos, de funcionamiento cerebral. Entonces, la mejor forma de combatirlo es saberlo. claro. Y cuando aparecen esos pensamientos, pues decir, bueno, pues ya está esto aquí otra vez, lo voy a gestionar, no me lo creo, sé que me activo y que me da miedo, entonces lo observo, pongo atención, respiro y se me pasa, pero porque sé que esto es mi funcionamiento normal, que no es que haya una alarma verdadera. A ver, no digo que no haya que tomar las precauciones, ¿no? Pero, o No, sea, no, cuando claro. vayas a cruzar la calle, mira antes de cruzar. Correcto. Pero que sepas que el funcionamiento es así, ¿no? Bueno, de lo poco que sabemos del cerebro, Ujú, eh, pero que tú estás sometido igual que todos y entonces tu cerebro te genera imágenes claro. de tipo, según la Ujú, información que le metas y ya está, y asumir que tienes un cerebro extraordinario, pero que funciona así. claro. Y cuanto antes lo aceptes, como decía tú, David, y Ujú, sueltes el control, pues mejor para ti. exacto. Totalmente. Pues muchas gracias, Juan Pedro, como siempre, por tu punto de vista. Y bueno, Mercé, terminamos con tu opinión, con tu punto de vista, ese último mensaje. Bueno, pues que esto nos sirva por si estábamos intoxicados de mucha información, desintoxicarnos, por si no estábamos comiendo suficientes naranjas valencianas comer, ¿no? Por si no nos estábamos cuidando suficiente, cuidarnos. Y, y bueno, y que este miedo, que es una emoción, y siempre estamos diciendo que las emociones no hay ni negativas ni positivas, sino que son un aprendizaje de lo que llevamos dentro, nos sirva al menos pues para tomar las precauciones que sean necesarias y para aprender algo nuevo de nosotros, ¿no? O sea, que es muy difícil, yo siempre digo, miedo vamos a tener, ¿no? Pero al menos que el miedo no nos tenga. ¿No? Que no vivamos con ese miedo, sino que sabemos que está ahí, lo gestionamos y conseguimos esa parcela de confianza. Vamos, yo creo que va un poco por ahí. A pesar de que pues, es una situación difícil, a todos nos asusta, por si nos pasa algo en nuestras familias, pero lo único que podemos hacer es gestionar. Al final, Totalmente. Ujú, eso es lo que hay. Pues gracias, como siempre, Mercé, también gracias. por tu punto de vista. Encantado de aprender con vosotros. Creo que, bueno, este capítulo pues, ha sido así muy, muy, bueno, del momento, ¿no? Está pasando esto y yo creo que nos gusta también tratar temas pues, que tienen relación con la actualidad. Y yo, pues bueno, un poquito para terminar, pues diría, pues sí, lo que me uno un poco a lo que decís, ¿no? La importancia de la información que consumes y la importancia también de la confianza, ¿no? Es decir, al final, si todo esto sirve para que tomemos conciencia de que no tenemos el control absoluto sobre nuestra vida y aprendemos a vivir con esto, pues seguramente ya habremos ganado y en ese sentido nos habrá servido esta desgracia o esta situación, en este caso, para aprender eso, que no tenemos el control y que podemos aprender a vivir el control, ¿no? Tal vez el problema es que se ha vendido la falsa idea de que todo se puede controlar, ¿no? De que no, si tú te cuidas, tú no vas a enfermar nunca. O si tú haces lo que tienes que hacer,
pues todo va a salir bien. Y eso a veces no es verdad, ¿no? Entonces, aprende a vivir con esto y no sufrirás. Ese es yo creo, el mensaje. Y es verdad que no es fácil aparentemente, porque el cerebro tiene el funcionamiento que tiene, como bien explicabais, pero una vez conocido ese funcionamiento, pues usa tu cerebro a favor de esto. Entonces, si tú sabes que consumiendo menos información vas a estar menos ansioso, pues consume menos información, limita la información que consumes sobre este tema. No estés más de 10 minutos al día sabiendo todos los casos y todo lo que hay, porque al final, fíjate que esto sucede también con la política. Las personas, y además la política son temas que generan mucha rabia, ¿no? Por la impotencia, porque no puedes controlar. Y al final, las personas que consumen mucha información sobre política son personas que sienten mucha rabia. Y eso no te ayuda. Y encima estás ahí todo el día intoxicado. Entonces, sucede lo mismo con esto, ¿no? Entonces, al final es cuestión de trabajar el autocontrol, reducir el consumo de información que sabes que no te conviene y confiar en la vida. No hay mucho más. Así que, de momento, nos despedimos hasta la próxima semana y, como siempre, os agradecemos a todas las personas que nos seguís. Cada vez la comunidad va creciendo, cada vez somos más personas y os agradecemos pues el apoyo que nos dais, tanto cuando nos compartís los capítulos en las redes sociales como cuando pues, nos hacéis alguna consulta o nos escribís algún mensaje. Así que un abrazo y hasta la próxima semana.